Ay, caray, déjame contarte algo fascinante. Pero mira, con cuidado. Esto es un pedacito de la historia. Una historia no de batallas ni de grandes reyes, sino de ideas, de cómo la gente pensaba y se rebelaba, ¿no? Y de cómo esas ideas cruzaron el océano para chocar con un mundo nuevo. El artículo, escrito por José Miranda, se titula Renovación Cristiana y Erasmismo en México. Verás, el autor parte de un punto muy concreto, el trabajo de un historiador francés, Marcel Bataillon, que se metió de lleno a estudiar la influencia de Erasmo en España. Y de ahí, de esa puerta que abre Bataillon, Miranda se asoma para ver qué pasó con todo eso en México, o mejor dicho, en la Nueva España. Primero, el contexto. A ver, piénsale un poco. ¿Qué era la iglesia en la Edad Media? Una cosa inmensa, con un clero corrupto, obispos y abades que acumulaban poder y riqueza, y prácticas religiosas que se habían vuelto, pues, un circo, una rutina vacía. Y claro, a la gente eso le rechinaba. De ahí surge un anhelo de volver a lo puro, a lo original, a la esencia del cristianismo primitivo. A eso se le llamó la renovación cristiana. Este movimiento tuvo dos momentos importantes en España. El primero en el siglo XIII, cuando nacen órdenes mendicantes como los franciscanos y los dominicos, que buscaban la renovación y la ejemplaridad. Pero, como pasa con casi todo, se enervaron pronto, se contagiaron de los vicios que criticaban. El segundo, y este es el que más nos interesa, es a principios del siglo XVI. Esto coincide con el Renacimiento y con el ascenso de una nueva clase social que lo revoluciona todo, la burguesía. La gente ya no se tragaba esos dogmas y esas ceremonias sin chistar. No, buscaban una fe más personal, más directa, más auténtica. Y justo en ese ambiente, el pensamiento de Erasmo de Róterdam, un humanista holandés, encajó a la perfección. Erasmo no era un hereje, no quería destruir la iglesia, pero sí quería purificarla. Él, fíjate qué interesante, criticaba la teología escolástica, el formalismo, la superficialidad de las prácticas religiosas. Proponía una fe basada en el Evangelio, una relación directa con Dios, un cristianismo del corazón, no de la ceremonia. Ahora bien, ¿qué pasó con todo esto cuando llegó a América? El artículo nos dice que en la Nueva España, la renovación cristiana se manifestó de forma distinta por las circunstancias de la conquista y la evangelización. En el sector laico, había un sentimiento anticlerical y un rechazo a las prácticas excesivas. Se ve en los procesos de la Inquisición, donde se acusa a personas de decir que no es legítimo ayunar o que se debe adorar a Dios y no a los santos. Un caso notable es el de Francisco de Sayavedra, un agricultor acomodado que invocaba a Erasmo para justificar sus ideas, como que más querían los santos que les imitasen en las obras que no les rezasen 10 paternoster. Aunque el autor aclara que Sayavedra no entendía del todo a Erasmo, sus ideas eran muy parecidas a las que circulaban entre la gente común. Pero donde el movimiento de renovación prendió de verdad fue en el sector eclesiástico, especialmente entre los franciscanos. ¿Por qué? Porque se vieron en una situación similar a la de los primeros apóstoles, evangelizando un mundo nuevo. El artículo menciona a figuras como Vasco de Quiroga, que buscaba plantar un género de cristianos a las derechas, como primitiva iglesia, o el padre Mendieta, que decía que la de Nueva España era iglesia primitiva. Estos religiosos promovían una solidaridad social, se oponían a la acumulación de riquezas por las órdenes religiosas y buscaban dar a los indígenas un tratamiento más simple, acorde con los tiempos apostólicos. Aquí fíjate, es donde entra la sutil y escurridiza influencia de Erasmo. No hubo un erasmismo puro y duro en México, no. La gente, incluso los clérigos, tomaba de Erasmo lo que le servía y lo adaptaba a su realidad. El obispo Juan de Zumárraga, por ejemplo, usó fragmentos de sus obras, pero omitió lo que le parecía demasiado crítico con las instituciones de la iglesia. Pero, y aquí está el giro,
El autor encontró un caso, un solo caso, un verdadero erasmista en la Nueva España. Se llamaba Fray Alonso de Cabello, un franciscano procesado por la Inquisición en 1573, cuando apenas tenía 18 años. Este joven, educado en letras profanas, se obsesionó con el estilo y la elocuencia de Erasmo. Leyó sus obras sin parar. Y al hacerlo, se volvió radical. Empezó a despreciar las ceremonias de su orden, a considerar que los frailes eran ociosos, a atacar la teología escolástica. Llegó al punto de escribir un diálogo llamado Martillo de religión fingida. En su proceso, Cabello, con una astucia impresionante, se arrepiente. Le echa la culpa a Erasmo, diciendo que sus obras eran peligrosas y que lo habían llevado a la caída. Esto le valió una pena relativamente leve para la época. Lo suspendieron del sacerdocio y lo recluyeron 3 años, pero no lo condenaron a la hoguera. Y el artículo cierra con esta idea. La Inquisición no consideró a Erasmo como un hereje, sino como un autor sospechoso y peligroso, una de esas raíces de donde suelen nacer las herejías. Y con eso nos deja a nosotros, espectadores de este drama de ideas, pensando en cómo una mente tan brillante puede ser tan subversiva, incluso sin quererlo. Fascinante, ¿verdad?